Bueno, muy bien. Vamos entonces a grabar esta clase y en realidad esta clase va a tener si ustedes quieren, un eje, que es el eje de la conquista, colonización, o sea, lo que Quijano llama la colonialidad del poder, y fundamentalmente el eje que de alguna manera va a sustentar desde lo social, que es el racismo, ¿no? Esos van a ser un poquito los tópicos que vamos a trabajar, que vamos a tratar, y como siempre, obviamente me hacen todas las preguntas que quieran, me detienen, no hay ningún problema porque la idea es que vayamos armando, ¿no es cierto?, todo este proceso desde una mirada compleja, como siempre tratamos de hacer, ¿no? Decimos siempre deshilar la historia desde la complejidad, desde una mirada que nos permita eh, observar cada uno de los aspectos, ¿no? Entrar en los contextos, analizar los sujetos sociales, ver los conflictos, ver la multicausalidad, la multiperspectividad. O sea, este es el abordaje que siempre hacemos de la historia. A este abordaje le vamos a agregar, lo vamos a complejizar un poquito más con la trialéctica, y también vamos a introducirnos en la perspectiva de género. Por eso esto, es decir, este tipo de miradas, este abordaje, de alguna manera nos lo complejiza y nos lo hace en algunos aspectos más difícil de comprender, ¿no es cierto?, de introducirnos, porque de pronto no es un tema lineal, que sería más fácil, sino todo lo contrario. Vamos a luchar contra la linealidad, contra el dualismo, contra el reduccionismo, contra todos esos conceptos que en realidad nos han impedido hacer un análisis verdaderamente profundo de lo que fue la conquista y la colonización de América. La Constitución de América, que de alguna manera fue el origen de este proceso de globalización, ¿no? Esta economía mundo que hoy tenemos, este proceso de modernidad que de alguna forma tuvo que ver con esta identidad que planteó América. Que es muy curioso, ¿no? Porque como dice Quijano, de alguna manera primero se plantea América como identidad y luego América constituye a Europa, ¿no? Justamente porque América le va a dar todos los recursos que Europa extrae de América. No es casualidad. Como siempre nosotros y ustedes, esto siempre decimos, recrear la historia, pero también aprender a enseñarla, ¿no? Ustedes no solo van a introducirse en estos procesos, sino además van a aprender a enseñarlos, a poder dar cuenta de esto, y bueno, ¿no? Obviamente que no es fácil, no es fácil porque son procesos complejos que todavía hoy nos están interpelando en el presente, nos están llamando, nos están haciendo preguntas, y también en América Latina, gran parte de lo que nos ocurre en el presente tiene esta raíz en este proceso que vamos a analizar. Como siempre decimos, alfabetización académica, ¿qué es esto? El significado de las palabras, ¿no? Lo que nosotros llamamos, con el concepto de Gertz, la trama de significados. ¿Por qué? Porque si no entendemos
cuál es el verdadero significado de esas palabras, es muy difícil que podamos comprender las consecuencias que tuvo ese proceso. ¿No es cierto? Esto tiene que ver justamente con la manera de mirar la vida y la manera de organizar los estados, ¿no? Por eso hablamos de una colonialidad del poder, ¿sí? Hay un elemento que atraviesa estas relaciones sociales, estas espacialidades y estas experiencias históricas, que es el poder. ¿Qué es una colonización? Si ustedes recuerdan los conceptos de Ernest Cassirer, que nosotros lo hemos analizado profundamente el año pasado cuando vimos los choques de cultura, decía que la colonización es un choque de culturas que se produce en un mismo suelo, por el cual una de esas culturas trae el deseo expreso de imponerse sobre la otra. Cuando Cassirer habla de deseo expreso de imponerse, está hablando claramente de una decisión del colonizador, de una, no solo de una decisión, sino de una planificación de esas estructuras de poder. O sea que con esa definición, con ese concepto, nosotros ya se nos despliega una cantidad de aspectos realmente muy importantes, ¿sí? Vamos, como dijimos, a ir atravesando todo esto por la trialéctica, ¿no? Vamos a la espacialidad, ¿sí? Esto, como dijimos, es una introducción que yo hago un poco desde la geografía, desde los textos de Lefebvre, de Eduard Soja, porque creo que hoy, primero que hoy la interdisciplinariedad es una necesidad. Ayer lo hablábamos con el tema de la genética, ¿no? El valor impresionante, ¿sí? Después lo vamos a hablar en el tema del mestizaje, ¿no? El tema del ADN mitocondrial con respecto a las mujeres, ¿sí? El ADN que van transmitiendo los varones, es decir, allí podemos ir identificando también esas características del mestizaje, ¿no? Quienes tienen esa proporción mayor entre los varones españoles, en este caso europeos, quienes tienen la proporción mayor entre las mujeres, en este caso las aborígenes, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver con la socialidad, con la manera de organizar esa sociedad, pero también con las experiencias vividas, con las experiencias históricas, ¿sí? Entonces, fíjense cuántos elementos ya estamos incluyendo en esta manera de abordar este proceso de colonialidad del poder, como dice, lo dice de alguna manera desde arriba, pero nosotros lo vamos a ir llevando a la cotidianidad, ¿no? Que era realmente donde esto se sentía verdaderamente. La espacialidad. Si ustedes se acuerdan, se hablaba de 3 espacios, ¿verdad? El espacio percibido, ¿sí? Que es el espacio geográfico. ¿Qué es el espacio percibido? Bueno, el espacio percibido tiene que ver para los europeos con la expansión, ¿no? Con la salida de Europa y con lo que ellos llaman, entre comillas, lo vamos a poner nosotros, porque sabemos que no fue un descubrimiento, pero ellos le llaman descubrimiento de América. Ellos encuentran un espacio percibido, pero no solo
lo advierten, lo reconocen, lo recorren, sino que además van a tener lo que nosotros llamamos una concepción del espacio, un espacio concebido, un espacio diseñado, un espacio que está directamente apropiado, decididamente apropiado, ¿verdad? Entonces, ese espacio no se queda en ese espacio geográfico que ustedes marcarían, llegaron aquí, fueron allá, vino Colón, pasó por este lado. No, no, no. Ese espacio, una vez que se reconoce, se reparte, como otras veces ocurrió más adelante. Sabemos que ocurrió con el reparto de África después. Bueno, con África también ocurrieron otras cosas en este momento con la espacialidad. Entonces, en ese espacio concebido, claramente hay un reino, en este caso la corona de Castilla, que se apropia, que cree verdaderamente que tiene todo el derecho, porque lo ha encontrado, y el Papa, Alejandro VI, que lo valida, lo legitima como donación, las bulas de donación, ¿no? Incluso Francisco I decía que donde decía Adán y Eva que el Papa podía donar, pero bueno, eso lo decía en realidad porque a él en ese momento no le había tocado nada. Entonces, este espacio percibido va a estar apropiado, va a estar concebido desde las características del poder, un poder que tiene móviles muy claros, especias y metales preciosos, ¿no? Como dice ese articulito tan lindo que nosotros hablábamos de la evolución de las economías regionales. Estos dos móviles que de alguna manera llevan a diseñar qué zonas se eligen, qué espacialidad se elige para, entre comillas, colonizar, para hacerse cargo, obviamente, desde lo político, ¿no es cierto?, con una serie de instituciones, desde lo económico, con una estructura económica, desde lo cultural, con la evangelización y la imposición de la lengua, ¿verdad? Entonces, desde lo social, ya vamos a ver ahora con este eje de clasificación social de la población que va a ser el racismo. ¿Hasta acá me van siguiendo, chicos? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces dijimos, para ir siguiendo el orden, para que no se me pierdan mucho, dijimos que el espacio percibido es el que van encontrando, el espacio concebido es aquel que diseñan, y que claramente se apropian con móviles muy claros, y el espacio vivido es aquel que nadie mira, es aquel que nadie miró, pero que sí fue aprovechado, porque el espacio vivido estaba ocupado por las experiencias humanas de los que tenían elementos simbólicos, valores, cotidianidad, sentimientos, relaciones. Eran los lugares con historia. O sea que ese espacio vivido es el espacio biográfico de todas estas poblaciones. Es el espacio histórico. Entonces se dan cuenta cómo la historia impregna estos espacios. No son espacios que diseñamos solamente y los cartografiamos. Allí hay vidas que fueron arrebatadas,
vidas que fueron cambiadas. Entonces ya no tenemos solamente ese espacio percibido en América. Tenemos también otro espacio percibido en África, que la concepción del poder lo va a utilizar como reservorio de mano de obra. ¿Y qué pasaba ahí? También había un espacio vivido. Y también hubo gente que entregó a su pueblo. Porque para que entraran a arrebatar a prácticamente poblaciones enteras, tenían que tener la anuencia por lo menos de las jefaturas. Entonces, ese espacio vivido que se, como decía Guillén, ¿no? Que se va sobre el mar entre cadenas, que se va entre cadenas sobre el mar, y que llevan su trama de significados, llevan su biografía, su historicidad, y después en Haití vamos a ver cómo eso de alguna manera se expresa, ¿no? en lo que ocurre. Entonces, esos también son espacios vividos. Eso también es histórico, como decía un antropólogo, gente sin historia. Esa gente tenía su vida, sus elementos simbólicos, sus tramas de significado, sus valores, sus relaciones, y de pronto, por una concepción que tiene que ver con una clara decisión de poder, esos espacios son arrebatados en su gente. Se llevan a la gente. Entonces, fíjense cómo la espacialidad que estamos describiendo está implicada en la historia que se vive en cada uno de esos espacios, en la historicidad. Por eso no lo podemos estudiar separado. Y esa historicidad tiene que ver con lo que nosotros llamamos la socialidad. ¿Qué es la socialidad? La socialidad son las relaciones que se construyen entre las personas. Son las estructuras económicas que se van marcando. ¿Y qué es lo que pasa con esa socialidad? Porque nosotros hemos estudiado muy profundamente las culturas aborígenes, analizamos sus tramas de significado, analizamos su vida social, sus sistemas económicos. O sea que no había un vacío, sino por el contrario. Lo que ocurre es que aquí hay un sistema económico que de alguna manera se va a implantar, que es el capitalismo. Y junto con el capitalismo, como dice Quijano, el eurocentrismo. Es decir, Europa va a diseñar estos espacios de poder. Europa va a llevar adelante la colonialidad del poder con un concepto eurocéntrico. ¿Y cómo hace para que le crean? ¿No? Porque ahí hay una legitimación de tramas de significado, ¿verdad? Bueno, es allí donde por primera vez va a aparecer una clasificación mundial de la población. O sea, en la antigüedad había esclavos, pero los esclavos no tenían una ontología diferente. ¿Sí? Los esclavos podían serlo por deuda, ¿no es cierto? Por guerras, pero podían volver a ser libres. En cambio aquí hay una clasificación diferente, que curiosamente reproduce
una manera de legitimar las relaciones de asimetría y de dominación, que es la naturaleza biológica. La naturaleza. ¿Y qué habíamos analizado nosotros que estaba legitimada en sus asimetrías por la naturaleza biológica? ¿De qué dominación hablamos? ¿Qué les parece? ¿Cuál conocemos desde larga data? La naturaleza... Sobre el blanco, profe. La ¿En? del blanco sobre... Eso, la del blanco. eso a partir de ahora. Pero desde la podemos decir desde el origen del Estado. ¿Qué asimetría hemos analizado que de alguna manera está justificada y legitimada prácticamente hasta hace poco tiempo? La del hombre y la mujer. Exactamente. ¿Sí? La estructura de, en este momento decimos, división sexual entre varones y mujeres, que no había ningún problema hasta la Edad Media, inclusive se había sustentado desde Grecia, ¿no es cierto?, desde la clasificación ontológica de Aristóteles, sostenida en Roma, sostenida en la Edad Media, había llegado a este momento sin ningún problema. Entonces, en este momento, cuando lo que se necesita es fuerza de trabajo, y se discute quién va a tener a cargo el trabajo asalariado y quién no, se discute qué hacemos con los indios porque se están extinguiendo, entonces los vamos a someter a servidumbre. Tiene que haber una población que al mismo tiempo que a mí me sirva para lo que yo quiero hacer, que son las relaciones de trabajo, generalmente trabajos duros, al mismo tiempo yo tengo que ponerlas en un lugar que me justifique la dominación. Entonces el lugar es un lugar de inferioridad natural, biológica, ¿sí? Se clasifica a la población mundial por el concepto de razas con un sustento puramente biológico, que tiene que ver con que naturalmente los blancos son superiores, después vendrían los mestizos con blanqueamiento, algunos beneficios, después vendrían los indios, que son un poquito más inferiores, pero pueden ser tutelados, hay todo el tema de las encomiendas y de las reducciones religiosas, y en el estrato inferior, los negros, que por definición son una herramienta de trabajo. Biológicamente es una herramienta de trabajo. Profe, te hago una pregunta. Sí. Y biológicamente, entonces, siguiendo esta pirámide que estás mencionando, Sí. ¿y las mujeres quedarían atrás de los negros o...? No, las mujeres, porque como siempre, el concepto de género, como el concepto de etnicidad, está atravesado por otras variables. Por ejemplo, este caso es la clase, ¿sí? O el estrato social, porque acá estamos hablando de estratos, estamos hablando de divisiones de nacimiento. Entonces, las mujeres han sido inferiores y tuteladas, como los indios, tuteladas, ¿sí? Hasta en nuestro país, les digo una fecha concreta, 1926, con los derechos civiles de la mujer. Vuelvo a decir, 1926. Con la diferencia es que cuanto más abajo nos vamos
en esa pirámide, más terrible es la dominación y se considera en un grado mayor de inferioridad. Es decir, las negras directamente están en parte de la naturaleza. Las indias obviamente no tienen el mismo estatus que los blancos, que las blancas, pero las blancas tampoco son libres. ¿Entienden? Siempre dependen de los hombres. Siempre van a tutela depender claro, por supuesto. Y esta es una división que no es puramente, o sea, esto se expresa en la experiencia de la dominación histórica, ¿no? Se expresa en esa experiencia. Sí, espera que termino. Se expresa en esa experiencia, pero además está no solo legitimada por esto que estoy diciendo, por la explicación biológica, ¿sí? Hasta el siglo XX se explica eso prácticamente, sino también hasta 1810 se plantea como un estatus jurídico diferente cada uno de estos estratos, ¿sí? Si no, no podríamos entender la sociedad y no podríamos entender la revolución en muchos casos. ¿Sí? Sí, no sé qué me querían preguntar. No, soy Fabi, le quería comentar una cosita, que vio que está la teoría que habla de la doble opresión de la mujer, que Perdón, ¿quién? La teoría de la doble opresión de la mujer, que plantea que la mujer es oprimida por su condición de género, pero también por su condición de clase. Claro. Bueno, Jorge... Perdón, Fabi, ¿sabés cómo le llaman? Hay un libro muy lindo que se llama División Sexual del Trabajo, de Hirata, de Elena Hirata y Daniel Kerwat, que son unas francesas, que hablan de coextensividad, y dicen que la clase y el género van juntas. Hoy se está hablando de interseccionalidad, pero estamos hablando de lo mismo. Sí, decime. Ahí va. Bueno, y Jorge Altamira, que bueno, es un dirigente político, plantea que en este mismo sentido las mujeres en el caso de las mujeres negras, podríamos hablar de una triple opresión, porque tiene que ver con la opresión de género, la opresión de clase y también la opresión racial, no en términos peyorativos, sino... No, sí, es que es, o sea, lo peyorativo tiene que ver con la sumisión, no con el término nada más. Claro, la etnicidad, claro, en ese sentido decir. Lo quería decir. Nosotros entendemos que somos parte de una misma raza. Decirle etnicidad, es la etnicidad. El color, a partir de la modernidad, el color determinó, y estuve utilizando la palabra, determinó un estatus jurídico y determinó una mayor, un mayor grado de dominación. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, porque si no entendemos todo esto, no podemos comprender cómo se estructuró espacialmente, socialmente, obviamente económicamente, ¿no? La estructura social está pegada a la económica, ¿sí? Porque lo necesitan para el sistema de dominación, y la historicidad, que tuvo que ver fundamentalmente con experiencias humanas que fueron sujetas no solo a genocidio, sino a etnocidio. Nosotros lo hemos visto claramente, y hasta hoy sabemos que muchas lenguas se han perdido y otras se está haciendo realmente un trabajo denodado de etnogénesis. O sea, ir a buscar a los abuelos, a ver qué quedó de aquella lengua. Porque lo que no se homogeneizó con la colonización, se lo hizo en el siglo XIX, con todos los estados nacionales. Entonces,
Esto es muy importante, chicos, por eso digo que tenemos que complejizar para poder entender. Y yo les voy a poner, no sé cuántos minutitos me quedan, ¿alguien me puede decir? 6. Bueno, vamos a hacer una cosa, nos volvemos a conectar, así puedo redondear todo esto, ¿les parece bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos.